Buenas tardes, jóvenes, a todos. Bienvenidos a esta clase del día de hoy. Buenas tardes, doctor. Ok, espero que me estén escuchando bien. El día de hoy vamos a hablar... Muy bien, gracias. Vamos a hablar de entrevista psiquiátrica. Ese va a ser el tema del día de hoy. Para esta actividad yo les mandé a través del primer correo un libro que se llama Historias de Diván. No sé si lo recuerdan. Hola. Sí, lo estaba viendo ahorita, sí lo mandó. De Rolón Ok, muy bien. Gabriel. Ajá, Gabriel Rolón. Entonces, de ahí vamos a sacar la historia de Majo y la van a leer. Y también les voy a poner en el aula virtual, les voy a poner el link de los videos, porque este es un libro que se adaptó para la televisión y es una serie educativa que habla sobre varios aspectos de lo que es la entrevista psicodinámica. Pero de ahí, dentro de la entrevista psicodinámica, vamos a ver que hay algunos aspectos que podríamos tocar dentro de esta clase también. Bien. Esto lo tomé del libro de Historias de Diván. Y vamos a iniciar esta clase el día de hoy con este pensamiento que dice que porque cada terapeuta es diferente de los demás, como cada paciente es único. Y tenemos que ver si nos elegimos uno al otro, yo a vos como paciente y vos a mí como analista. Gabriel Rolón, Historias de Diván. Muy bien. Algo que yo aprendí en mi proceso de formación como psiquiatra en el posgrado y algo que yo he aprendido con mi terapeuta es que ningún psiquiatra es competencia de ninguno. Yo lo podría extender, ningún internista, ningún cirujano, ningún dermatólogo es competencia de alguien o de otro. No. Los estudiantes que me van a elegir a mí como su docente es porque vieron en mí algo que les interesó y pensaron que iban a congeniar conmigo. Puede ser el horario, puede ser las referencias de otros estudiantes que han pasado por mis clases o puede ser cualquier otro factor. Igual al elegir un especialista y principalmente un psicólogo o un psiquiatra. En mi caso, hay un grupo de edad que me busca bastante, que son adolescentes, son adultos jóvenes como ustedes y son pocos los adultos mayores que me eligen como psiquiatra. Probablemente son por mis características y mi formación. Tal vez hay algunos que piensan cuando llegan por primera vez a mi consultorio, me dicen, esperaba ver un psiquiatra mucho mayor, porque yo cuando pienso en un psiquiatra, pienso en alguien que es viejito, con barba blanca, canosito, que camina despacio y todo eso. Pero van a haber otras personas que más bien quieren una persona mucho más joven, que no me van a elegir en mí por mi edad, sino que van a elegir a alguien de la nueva escuela, de las últimas generaciones del posgrado. Así que es algo que nosotros aprendimos, ningún psiquiatra es competencia de nadie y los pacientes lo van a elegir a uno por X o por Y característica. En referente a las entrevistas clínicas en general, ¿qué es lo que dicen los estudios? Pues mencionan que a lo largo de la vida profesional, considerando que tenemos como 40 años de desempeño laboral como médicos, vamos a realizar entre 200 a 400,000 consultas. Esto va a ser entre pacientes nuevos y pacientes subsiguientes. Médico puede tener dos visiones, dos perspectivas, como diagnosticador o como detective. Muy bien. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como médicos? Investigar. Se han puesto a pensar
cómo diagnostica un pediatra a un niño. ¿Cómo le hace el pediatra para diagnosticar al niño? Recopilando información de lo que puede observar el niño y lo que los padres le dicen. Correcto, correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Y cómo diagnosticamos nosotros los psiquiatras? ¿Alguien ha ido donde un psiquiatra alguna vez a consulta? No. No. Nadie. Ok, ¿cómo creen ustedes que hacemos los diagnósticos nosotros? Bueno, yo sí he ido y a mí me hicieron una prueba, me empezaron a hacer un montón de preguntas y después me hicieron una prueba de personalidad y pues de ahí fuimos hablando. Pero solo he ido como 3 veces, entonces. Ok, las primeras fueron entrevistas así escritas. Sí, Oh, me hizo un montón de preguntas y las apuntaba y me hizo hacer unos exámenes. Ok, muy bien, excelente. Entonces, más o menos, pues sí, más o menos nosotros nos convertimos en esos detectives que vamos descubriendo poco a poco qué es lo que le está sucediendo al paciente. En los hospitales generales, en los hospitales públicos, donde no hay mucho tiempo, a veces nos vemos en la dificultad que no tenemos la cantidad de tiempo disponible como para poder realizar una entrevista completa. Entonces, hay mucha información que lamentablemente queda fuera. Entonces, nuestro rol muchas veces es de diagnosticador o de detective. Nos centramos en lo que nosotros consideramos importante también, en otra situación que se da, lo que consideramos importante para el momento del diagnóstico. Y tal vez la situación es diferente desde el punto de vista del paciente. Muy bien. Otro dato importante es que lamentablemente el 50% de los problemas psicosociales se pasan por alto. ¿Por qué? Porque de repente lamentablemente consideramos que vive en una zona de alto riesgo, vive en una situación de calamidad, vive en una situación de pobreza, entonces con razón es que está con esa ansiedad, con razón que está con esa preocupación y no le damos importancia a la parte emocional. También podría ser que nosotros no seamos psiquiatras, que seamos neurólogos o que seamos internistas o que seamos dermatólogos. Pero no podemos pasar por alto que cualquier enfermedad médica importante va a crear un conflicto a nivel emocional. ¿Ustedes qué edad tienen ustedes más o menos? 22. ¿20 años? 20. 22 años por ahí. 22. Okay. 20, 21, 22. ¿Cómo se sentirían emocionalmente si de repente les dan el diagnóstico de hipertensión, de diabetes o de cualquier enfermedad crónica que necesite tratamiento de emergencia o tratamiento crónico? Emocionalmente, ¿cómo se sentirían? Bastante triste y no sé, decepcionado de la vida, algo así, porque es una enfermedad crónica. Preocupada. Correcto. Preocupada, correcto. ¿Y creen ustedes que el abordar el aspecto emocional o la depresión que mencionan por ahí influiría en el sentido de un mejor pronóstico, una mejor adherencia al tratamiento? Por supuesto que sí. Correcto, muy bien. Entonces también eso es importante, ¿verdad? No solamente atender al paciente desde el punto de vista orgánico, sino de una forma integral, considerando al individuo, como mencionamos en la clase anterior, como un ente biopsicosocial, que a pesar que adolece de una enfermedad orgánica o una enfermedad médica, no psiquiátrica, o una enfermedad biológica, no está de más apoyarlo desde el punto de vista emocional y también mejorar las condiciones sociales en el cual se desenvuelve.
Otra de las dificultades que se ven dentro de la entrevista psiquiátrica o de la entrevista en general, mejor dicho, es que los médicos interrumpen al paciente entre los 18 a 24 segundos de iniciado el relato. Como nosotros nos concentramos, nosotros en términos generales, en términos de médicos, nosotros los médicos nos concentramos en el aspecto de buscar la enfermedad, entonces es importante tomar en cuenta también el interés del paciente. El paciente cuando llega a consulta en los primeros 5 minutos le dice al médico qué es lo que tiene qué es lo que lo lleva a consulta, qué es lo que le preocupa, qué es lo que tiene. Entonces ese es un dato bastante importante, ¿verdad? Para que el médico también lo ponga en cuenta. ¿Qué quejas tiene el paciente que va a los hospitales generales o a los hospitales públicos respecto a la atención del médico? ¿Qué han escuchado ustedes? Que no les prestan atención, que no siquiera lo voltean a ver y Correcto. ¿Qué más? Que son bien fríos y bruscos al momento de estar con el paciente. Ok, muy bien. ¿Qué pasa con el celular en la mano? Que no los escuchan, que de repente hay muchas interrupciones, también podrían ser quejas de parte de los pacientes que van a los hospitales públicos. Y hay diferencias entre ir a consulta a un hospital público y a un hospital privado. pues generalmente yo diría que sí, y es lo que me han dicho la mayoría de las personas también, que sí se nota bastante la diferencia en cuanto a la calidad de la atención y en casi en la mayoría de todos los aspectos que comprende la atención médica. Ok. ¿Esto debería ser así? No. No. Correcto, lamentablemente no debería de ser así. Lamentablemente es así la situación. Es una queja bastante frecuente desde el punto de vista del paciente. Cuando yo voy al hospital público no me dan tiempo, están interrumpiendo las consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando voy al hospital privado, pues me tratan mucho mejor, me dan más tiempo, me preguntan, me investigan, me examinan y todo esto. Y la situación es que muchos, no sé si muchos, pero una buena cantidad de médicos que atienden a nivel privado también tienen trabajo a nivel público. Somos pocos los médicos que trabajamos únicamente a nivel privado desde el punto de vista clínico. En mi caso, yo solo tengo 2 trabajos. Este trabajo docente con la Universidad Nacional, el cual disfruto bastante, y mi parte asistencial que lo realizo en un hospital privado de aquí de Tegucigalpa. Muy bien, esos son mis únicos trabajos. Entonces, pero sí hubo un momento en que yo trabajé a nivel público y que me miraba en esas dificultades. Entonces, ustedes, como nueva generación de médicos, como una nueva generación de personal de salud, sí busquen siempre darle el mismo manejo, el mismo tratamiento, el mismo trato al paciente. No importa si está en el hospital público o si está en el hospital privado. El paciente anda buscando ayuda, anda buscando apoyo y hay que brindárselo de la misma manera. Bien, el médico ha sido paternalista. Lamentablemente, como médico paternalista, trata de proteger y cuidar al paciente, sin respetar probablemente el principio de autonomía. Entonces, el médico brinda escasa información al paciente. Entonces, esto es bien importante tomarlo en consideración porque el paciente debe de saber cómo se llama su enfermedad, cuál es el tratamiento a seguir, cuál es el pronóstico de la enfermedad, cuáles son los efectos adversos del tratamiento que sigue
Y eso es bien importante, pues, porque él necesita toda esa información muchas veces para quitarle el miedo. A veces la gente, por ir donde el médico, tiene bastante temor, le da bastante preocupación. Ustedes probablemente porque están jóvenes, entonces no han de padecer de ninguna enfermedad, entonces eso no les genera mayor preocupación, pero sí los viejos sí, ya nos preocupa ir a consulta. Les quiero enseñar, no sé si van a tener oportunidad de verlo, voy a encender la cámara un poquito, yo no miro mi cámara, pero sí me gustaría que vieran algo acá que les voy a mostrar. Cuando ya miren mi cámara me avisan, mi imagen mejor dicho. Ya se ve. Ya sé. Sí, ya. Ok, muy bien, no sé si están viendo más o menos claro lo que les estoy mostrando. Es como una hojita de papel con un cuadrito. Yo ¿La no lo ven? veo muy bien. Se ve algo borroso, Entonces, pero, Borroso. pero sí. Medicamento. Vamos a ver si se puede ver. Y si mando una foto al grupo. Eso podríamos hacer, tienes razón. Voy a mandar una foto al grupo, solo déjame buscar el grupo. Lo que quiero enseñarles es esto. Voy a guardar el nombre del paciente por cuestiones de... Gracias. Más o menos ustedes van a ver la imagen en el chat del grupo, van a ver una imagen donde yo les pongo al paciente, a cada uno de mis pacientes, cada vez que los veo por primera vez, yo le pongo en esa hojita atrás de la receta, les pongo el nombre de los medicamentos, desayuno, almuerzo y cena, y los efectos adversos que el paciente puede sentir por los medicamentos. Y arriba, si ustedes se fijan, yo estoy poniendo el diagnóstico que le di al paciente. ¿Qué pasa? A veces algunos pacientes no se familiarizan con los nombres de los medicamentos y solo le pueden decir al médico que los atiende en ese momento. Ah, no, a mí me dan una pastillita color anaranjada del tamaño de un frijol o como un granito de arroz. Entonces, ¿cuántas pastillas como granito de arroz tiene? ¿O hay? Entonces, es bien difícil para un médico que no está familiarizado con los tratamientos psiquiátricos pueda saberse todos los nombres. Igual a mí, me pasa que de repente me dan los nombres comerciales de algunos antihipertensivos y de algunos medicamentos, los cuales para mí son poco habituales. Entonces necesito ir a buscar el nombre, el principio activo de ese medicamento, de esa marca. Muy bien. En ese cuadrito, no sé si lo están viendo ahorita, de repente les pongo el nombre comercial del medicamento y a veces le pongo el nombre, el principio activo. Y le pongo el horario, si va a ser con el desayuno, si va a ser con el almuerzo o va a ser con la cena que se lo va a tomar. Y también los efectos adversos que puede presentar el paciente a consecuencia de ese medicamento que va a tomar. Eso para mí es importante porque de esa forma yo le estoy dando la oportunidad al paciente que conozca sobre su enfermedad, conozca el tratamiento que va a seguir. Y si no se aprende los nombres, por lo menos el paciente va a tener esa hojita de referencia y se la va a mostrar al internista, al urólogo, al dermatólogo, al médico que lo atiende o al médico familiar o al médico de cabecera que lo va a atender. Esa es una forma en que el paciente se sienta más seguro, más cómodo y puede afianzar esa relación médico-paciente que todos necesitamos mejorar en nuestra relación, tanto como médicos como con los pacientes. Bien, ¿qué importancia tiene la entrevista clínica? Pues es el principal instrumento de la práctica psiquiátrica.
Y ahorita con esta situación que vivimos en el país y en el mundo, pues esta entrevista clínica muchas veces ha sido difícil poder entablar. Yo he estado ejerciendo la telepsiquiatría, he estado dando consulta a través de una plataforma de telemedicina y al principio, en los primeros meses, les estoy hablando, por ejemplo, marzo y abril, era bien difícil que el paciente accediera a este tipo de consultas porque le generaba como desconfianza o le generaba de repente incomodidad. Con el paso de los meses, yo les podría decir que vaya, abril fue difícil, mayo fue flojo, junio y julio y agosto, la gente como que ya se ha adaptado a la idea de la telepsiquiatría y a la telepsicología y pues accede a este tipo de formas de entrevista. Y tenemos la oportunidad también en ese momento de conversar con familiares, con la esposa, con la mamá, con el papá, con el hermano, con el hijo, para poder ver el otro punto de vista que a veces no se puede lograr dentro de una entrevista presencial porque a veces el paciente va solo o porque no pueden estar todas las personas ahí involucradas en ese momento. Pero hoy por hoy la entrevista clínica sigue siendo el principal instrumento de la práctica psiquiátrica. Es a través de la entrevista en que vamos conociendo poco a poco al paciente, vamos conociendo sus redes de apoyo, vamos conociendo sus relaciones interpersonales, quiénes dentro de ese núcleo familiar podría ayudarnos o no en el manejo o en el tratamiento de este paciente. Bien, durante esa entrevista psiquiátrica se establece una relación interpersonal adecuada. Buscamos el momento oportuno, buscamos el sitio adecuado, buscamos la plataforma adecuada para poder brindar esta atención personalizada y enfocada en el paciente. Entonces buscamos esa relación donde tanto el médico como el paciente se siente bien. ¿Les ha pasado a ustedes, no sé si tuvieron oportunidad o han tenido oportunidad de entrevistar pacientes, cómo se han sentido en la entrevista de pacientes? ¿Se han sentido cómodos? ¿Les ha dado ansiedad? Tal vez un poco de, no sé si miedo o algo así, de que el paciente no quiera colaborar o que no tenga la confianza de contar lo necesario, pues. Ok, ¿qué cosas no tienen confianza de contar los pacientes? Vamos a ver, ¿qué temas se les hacen más difícil? ¿Cuál es tu nombre? Soy Darwin. Darwin. Sí. Ok, Darwin. ¿Qué cosas consideras que son temas difíciles que pueda contar el paciente al médico? ¿O qué temas se te harían difíciles a vos, Darwin, como paciente, hablarlo con un médico? No, yo decía en el caso de nosotros como estudiantes, pues, cómo nos sentimos, o a veces yo me he sentido, pues, cuando se hace una entrevista a un paciente. Ok, ¿quién más? Hola, doctor. Muy buenas tardes. Mi nombre es ¿Cuál Melvin es tu Ponce. nombre? Melvin Melvin, Ponce. mucho gusto. Melvin. Igualmente, doctor. Bueno, yo creo que tanto como nosotros como estudiantes, en algún momento pues somos pacientes, siempre nos enfermamos, vamos a consulta y todo. Creo que yéndome más a la parte del paciente, siempre se nos hace bien difícil el hecho cuando se nos tocan temas como cuando se ingiere alcohol, si tiene algún tipo de adicción, algún tipo de droga, si ingiere drogas, también cuando se hablan de temas de carácter sexual,
creo que el paciente tiende a tener un poquito menos de confianza de hablar acerca de esos temas. Creo que ese es mi punto de vista. Correcto, muy bien, gracias Melvin. Ok, ¿han habido pacientes que cuando ustedes los estén entrevistando no les cae bien? ¿Que se sienten incómodos con ellos? Sí, doctor. Yo soy una paciente que cómoda Si con ese puede proceso. aumentar el volumen de su micrófono, por favor, o acercársele. A mí me pasó una vez que la paciente hasta me corrió casi. Entonces sí me he sentido como incómoda. ¿Y por qué la corrió? Pues no sé, solo sé que ella se sentía incómoda y yo sentía la tensión, entonces estaba también incómoda y después solo me tiró una indirecta y me dijo que me fuera. Ok, muy bien. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar? O al contrario, que se sientan muy cómodos con ese paciente. Yo he tenido, creo que hasta cierto punto, en parte de las dos, porque también estaba intentando entablar como una relación y acercarme a ella, pero ella estaba completamente indispuesta a hablar y en todo momento intentaba como hacer corte de la conversación y al final, y se sentía así como dice él, la tensión y de que ella no quería hablar nada, entonces al final yo me terminé retirando. Y después estuve con otra paciente que ella sí, al contrario, estaba hablando, se estaba expresando, estaba diciendo muchas cosas y se sentía pues como bonito la experiencia y también que ella quisiera que ella estuviera cooperando con todo. Ok, muy bien, muy bien. Y eso va a suceder. Realmente nos va a suceder en cualquier área de que ejerzamos la medicina, en cualquiera de las especialidades, como en médicos generales, nos va a suceder que de repente hay pacientes con los cuales nos vamos a sentir cómodos y otros con los cuales no nos vamos a sentir cómodos o que ellos lamentablemente no se van a sentir bien con nosotros. Y esto va en relación a la primera diapositiva que yo les mostraba. El paciente me va a elegir a mí como médico y yo probablemente voy a elegir al paciente como paciente, a la persona como mi paciente. Y eso no va a ser de una forma consciente, muchas veces va a ser de forma inconsciente. Bien, es importante también determinar que todas las intervenciones terapéuticas se deben realizar en el marco de la entrevista clínica. De ahí es bastante importante que se establezca esto. Por el respeto al paciente, por respeto al médico, y de repente no es que vamos de repente llama a un paciente y que a través de una llamada telefónica quiere resolver su conflicto o quiere resolver su incomodidad o su problema a través de una llamada telefónica sin previo aviso, sin entablar, no sabe si el médico está disponible, si el médico está dispuesto o tiene chance o está ocupado. Entonces, yo por lo general, cuando yo estoy dando clases, tanto presenciales como en este momento que las estamos dando virtuales, yo mantengo mi teléfono en silencio, con el fin de no interrumpir las clases. Y esto lo hago también con mis pacientes. Una vez que yo entro a mi consultorio o de forma presencial, una vez que yo entro ahí, solamente reviso el teléfono una vez que el paciente ha salido de mi consultorio. Reviso si he tenido llamadas, si he tenido mensajes, qué tan prioritarios son esos mensajes que debo contestar en el momento o no. Porque yo quiero que el paciente en el momento que está conmigo durante esa entrevista clínica se sienta cómodo, se sienta confortable y se sienta que le estoy dando tiempo de calidad a él. Y ahí también es importante considerar las intervenciones terapéuticas. ¿Qué pasaría si de repente Egla está diciendo, es mi paciente Egla, y de repente está llorando, me está confiando una cosa muy personal y entra alguien o llega una llamada? ¿Cómo se sentiría Egla?
ignorada. Sin que ¿Perdón? no importe. Me sentiría como ignorada o como si no importara mi problema. Exactamente. Entonces, hay que darle al paciente eso. Una de las cosas que yo trato de hacer en mi consulta es el contacto visual. Yo lleno, lo primero que hago, pues ya lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar, pero más o menos ya les voy a explicar qué es lo que yo hago dentro de mi atención profesional. Bien, la entrevista clínica está orientada a la obtención de datos fiables que permitan la realización de un diagnóstico. Para esto probablemente podría ser que necesite una entrevista clínica o 2 entrevistas clínicas o 3 entrevistas para poder dar un diagnóstico. Principalmente con los trastornos de personalidad se vuelve un poco difícil el poderlo identificar de una vez en una sola entrevista los rasgos de personalidad. Realmente no es fácil, pero hay otras enfermedades como el trastorno de pánico, como la depresión, como trastorno de estrés postraumático que podría ser mucho más evidente. Hay otros trastornos que van a necesitar un poco más de tiempo para poderlo diagnosticar. En una sola sesión y con una sola fuente es un poco difícil poder dar un diagnóstico certero. Bien, ¿para qué nos sirve la entrevista clínica psiquiátrica? Nos sirve para conocer la relación con el entorno. Y esto es una forma integral en que vemos al paciente, lo vemos desde un punto de vista integral, en el sentido que vemos al paciente como individuo, pero también como un ente social. En esta entrevista psiquiátrica puedo preguntarle yo, y lo hago de hecho, en un apartado de mi formato de historia clínica, le pregunto dónde vive y con quién vive, y en la medida que voy preguntándole dónde vive y con quién vive, voy preguntándole el nombre, al menos el primer nombre de la esposa, del esposo, de la novia, del novio, de los hijos, e inclusive del perro o del gato si tiene mascotas. Eso, ¿por qué lo hago? Porque me sirve a mí como para poder ver cómo está la dinámica familiar y con quién vive este paciente. En ese momento que yo estoy averiguando cómo se llama la esposa, le voy preguntando, ¿y cómo se lleva usted con su esposa? ¿Cómo se lleva usted con su hijo mayor? ¿Qué edad tiene su hijo mayor? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿A qué se dedica? Todo esto me va sirviendo a mí para poder ver cómo son las relaciones con el entorno. Bien. Es importante también conocer las influencias sociales, los aspectos religiosos e incluso culturales del paciente que vamos a atender. ¿Qué religiones profesan ustedes? Católica. ¿Quién habla ahí? ¿Quiénes mencionaron ahorita la Iglesia Católica? Brian. Carmen. Brian y Carmen. Hay 2 Carmen, creo. Y las 2 son Carmen y hermanas. 3 Carmen, sí. 3 Carmen. Jesús. Ok. Ahí está de buena suerte. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué otras reuniones hay por acá? Soy evangélica. Evangélica, ok. ¿Alguien más por ahí? O definitivamente que no son religiosos, que son agnósticos. O ateos. Ok. Yo me gradué como médico psiquiatra en el 2009. Les voy a contar una experiencia que viví cabal, en el 2010. En el primer año de graduado, ejerciendo como psiquiatra. Esta anécdota nunca se me va a olvidar a mí. Entonces estaba atendiendo fuera de Tegucigalpa en un hospital privado de una ciudad de Honduras. Pues resulta
que recibo a la paciente, me empieza a contar una historia bastante difícil, una situación familiar bastante complicada. Y vengo yo, en mi nobleza, en mi ingenuidad y en mi recién graduado de psiquiatra, y de repente le digo yo, pero bueno, yo sigo sosteniendo que la situación tiene que ir por ahí. Le digo, mire, yo lo que realmente veo es que usted está muy resentida con su familiar y que necesita perdonarlo. Necesita, sí, perdonarlo, necesita arreglar las cosas. Recuerde que, y ahí cometí el error yo. Recuerde que Dios manda perdonar a los otros como nos perdona Él a nosotros. Y de repente la paciente me dice en ese momento, disculpe doctor, yo estoy pagando una consulta aquí para escuchar una ayuda profesional, no para que me venga a hablar de Dios, no para que me venga a dar un sermón. Para eso mejor yo me voy para la iglesia y voy a confesarme con el cura y que él me adoctrine. ¿Cómo creen que el joven e inexperto José Luis Cruz, psiquiatra recién graduado, se pudo haber sentido en ese momento? Avergonzado. Avergonzado. ¿Qué más? Creo que se le dificultó el hecho de seguir con la consulta, ya que tuvo ese pequeño momento de tensión con el paciente. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Melvin, doctor. Melvin, otra vez. Ok. Gracias, Melvin. Ok, ¿alguien más? Estoy estimulando su empatía. Si fuesen ustedes el doctor Cruz, ¿cómo se hubiesen sentido en ese momento? Ignorante. ¿Ah? Ignorante o como con falta de experiencia. Sí, más o menos. ¿Quién habla ahí? Hermes. Hermes. Ok, Hermes, mucho gusto. Mucho gusto. Correcto. Me sirvió como aprendizaje y se lo vengo a contar aquí porque tampoco me voy a jactar que soy la octava maravilla, ¿verdad? Que soy wow. Después de Freud soy yo, no. Tengo mis aciertos y tengo mis desaciertos. Entonces, en este momento, pues les cuento un desacierto que tuve en esos inicios. Ahora me doy cuenta con el paso de los tiempos que esa es una pregunta que yo hago al inicio de mi entrevista. ¿Qué religión profesa? Ah, yo soy católico, yo soy evangélico. ¿Por qué me sirve a mí ese dato? Ah, porque tal vez si es una persona activa dentro de la religión evangélica, dentro de la religión católica o cualquier otra religión, puede servirme ese apoyo religioso como una red para mejorar la condición del paciente. Pero si de repente el paciente me dice que es agnóstico o que es ateo, ¿de qué no le voy a hablar en mi consulta? ¿Qué tema no voy a tocar o qué herramienta no voy a utilizar para atender a este paciente? La religión. Si el paciente o la mujer es atea, entonces yo no voy a hablar de religión. También aspectos culturales me parecen importantes mencionarlos aquí, porque de repente hay aspectos culturales que los mestizos o que los indios no manejamos. Por ejemplo, algunas particularidades de los garífunas o de otro tipo de culturas que podrían
ser normales para ellos que para mí pueden ser inadecuadas. Entonces también me voy identificando y voy aprendiendo sobre eso. Ok, nos sirve también para conocer las motivaciones. Una de las preguntas que yo le hago a todo el paciente cuando llega por primera vez a mi consultorio es si el paciente asiste de forma voluntaria o es remitido o es llevado. ¿Creen ustedes que habría alguna diferencia? Puede ser. Sí, Vamos a ver. Probablemente un paciente que haya sido remitido, bueno, el que asiste de forma voluntaria se va a mostrar más dispuesto, y probablemente un paciente que ha sido remitido, como puede que se muestre dispuesto, puede que no se muestre tan dispuesto a colaborar con el médico. Correcto. Entonces, a veces es una de las preguntas que yo le hago a todos mis pacientes cuando llegan por primera vez. ¿Usted viene o lo mandan? ¿Usted viene o lo traen? Muchas veces me pasa a mí con los adolescentes. Con los adolescentes se da la situación de que con los adolescentes el paciente solo le dicen al muchachito, montate al carro, te voy a llevar a la consulta. Y ya cuando viene conmigo, de repente viene todo hostil, viene todo malcriado, porque de repente yo estoy pagando los platos rotos por otra persona. Tal vez viene enojado con el papá o viene enojado con la mamá, pero se la viene a desquitar conmigo. Entonces, a veces los adolescentes son traídos y vienen predispuestos. Un paciente que llegue a consulta de forma voluntaria es un paciente que habla, que comenta, alguien que comenta, que habla, que expresa, que se relaciona y que se le hace mucho más fácil poder entablar una conversación. Un paciente que venga, que lo traigan o que le hagan la cita, entonces a veces está desconfiado, a veces el paciente está así como predispuesto, renuente, oculta información, se muestra incómodo o incluso podría ser hasta hostil. En la entrevista clínica también nos vamos descubriendo los mecanismos de defensa de los pacientes. El lenguaje corporal, el contacto visual, también es importante poderlo ir descubriendo por ahí, irlo viendo cuál es la posición. Recuerdo un caso hace unos años atrás, un abogado que sufre algo muy similar a lo que están sufriendo ustedes ahorita en mis clases, que de repente yo hago una pregunta y estoy esperando que alguien me conteste. Entonces no sé qué tanto le gusta esa dinámica y yo la trato de utilizar para que no sea tan monólogo la clase y pueda ser mucho más interactiva. Pues este señor abogado llegó porque lo remitió una colega que ya me conocía, que había asistido a consulta conmigo, y de repente este abogado, no, yo vengo aquí porque me dijeron, doctor, yo vengo por este problema, este y este y este. Ah, ya. Lo que me llamó la atención en esa primera entrevista, que el señor, muy tieso, en el sentido que estaba sentado firmes, con las piernas pegadas, con los brazos cruzados, y cada vez que yo hacía una pregunta abierta o cerrada, una pregunta abierta, él me decía, doctor, pero es que es muy vasta, la respuesta es basta. ¿Por qué no se vuelve más específico? Entonces yo hago preguntas abiertas para darle la oportunidad al paciente que se exprese, para poder identificar, para poder escucharlo, para que él se desarrolle, por así decirlo. Pero él le parecían muy amplias las preguntas
y tendría que ser muy amplias las respuestas. Pues pasó la primera sesión, yo dije, este señor no va a volver porque se sintió incómodo. Llegó una segunda sesión, igual, firme, sentadito con los pies, con las piernas pegadas, con los brazos cruzados, y bueno. Después, en la siguiente entrevista que se dio meses después, ya llegó, se acostó en el sofá que yo tengo en mi consultorio, agarró un cojín y se puso a platicar. ¿Cuál creen que fue mi pensamiento cuando yo miré eso en ese señor, en ese abogado? Sorprendido. Sí, Diego, hoy sí. Ya agarró confianza. Doctor, ¿y me puedo acostar aquí? Ay, qué rico este sofá. Yo creo que me puedo hasta acostar. Sí, acuéstese con toda confianza, le digo. Acomódese. La gente piensa también que todos los psiquiatras tienen como un diván para acostar a los pacientes. No, esos son los psicodinámicos, los psicoanalistas. Yo tengo un mueble en L en mi consultorio que de repente el paciente que se quiere acostar, pues se puede acostar, se quiere acostar, se acuesta, y el que quiere estar sentado, pues se sienta, no hay ningún inconveniente. Entonces, de repente, esto sirve para ir viendo cuáles son los mecanismos de defensa que utilizan los pacientes, tanto en la expresión verbal como en la expresión corporal, y también los mecanismos inconscientes que pueda tener. Bien. A través de la entrevista clínica psiquiátrica nos damos cuenta también sobre las estrategias de afrontamiento. ¿Cuáles son las estrategias que el paciente pueda utilizar para enfrentar sus problemas, sus conflictos? Hay algunas personas que cuando están tensas... Vamos, otra pregunta abierta. Cuando ustedes están nerviosos o cuando ustedes están tensos, ¿cómo manejan esa ansiedad o esa tensión? Cuéntenme. Tal vez escuchando música. Escuchando música, muy bien. ¿Quién más? Tratando de, como de calmarse, o sea, como quizás los movimientos, si uno está como sudando o si está como relajando la posición o algo así. Ok, a ver, ¿quién más? ¿Quién es más? ¿Cómo manejan las situaciones de estrés? Yo camino de un lado a otro. Camina de un lado al otro, ok, muy bien. ¿Quién más? Yo respiro profundo o también camino igual que la compañera. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, si estoy tensa por algo, nerviosa, lo que suelo hacer es pensar, ponerme a pensar en qué puede pasar y por qué no debería estar nerviosa. Ok, muy bien. A nadie le da por comer más o de picar. Eso iba a decir yo, doctor. Ok, o dormir. Va, por ejemplo, ahorita en la cuarentena es muy A mí me frecuente da que... sueño. Ok, digan, continúen. ¿Habla usted o hablo yo, compañera? Bueno, creo que al menos ahorita a mí me pasa bastante en la cuarentena el hecho de siempre estar bastante encerrados, no salir como antes lo hacíamos con toda la facilidad del mundo, a mí me agarra una ansiedad por comer. Entonces, y creo que no solo a mí, sino que a mucha gente, tal vez los compañeros se centraron en esas estrategias de enfrentar la ansiedad como en un movimiento, como en un examen, se puede decir. Yo lo tomé más a no solo centrarme en eso, sino de manera generalizada. Yo, pues, lo primero que se me viene a la cabeza, siempre me dan una ganas de comer o de estar tomando algún líquido o algo, y esa es la manera en la que normalmente las personas se enfrentan al estrés o la Ok, ansiedad. muy bien. ¿Alguien más que dijo que dormía? Yo también comer, Yo, pero dormir no. De hecho, cuando estoy nerviosa o ansiosa me cuesta dormir. Ah, ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Qué otra estrategia?
Ok. Yo trato de hacer cualquier cosa, lo que sea que me distraiga. Ok, y no se pone a hacer la tarea, por ejemplo. Procrastinar se llama eso. Se pone a barrer y a trapear toda la casa cuando tenga que hacer una tarea o tenga que estudiar. Es una estrategia que algunas personas utilizan. Oye, también nos sirve para conocer las redes de apoyo de los pacientes, para conocer a quienes sí y a quienes no podemos, a quienes no y a quienes no podemos recibir atención o apoyo para los pacientes. Objetivos de la entrevista. ¿Cuáles son los objetivos de la entrevista? Pues tenemos el objetivo para conocer a la persona. Esa es una cosa importante. Nos sirve para conocer a las personas a través de los datos generales, a través de la primera conversación que tenemos con el paciente. Nos podemos dar cuenta si de repente tiene... cuáles son sus pasatiempos, cuáles son sus modos de enfrentar la situación, sus familiares, las relaciones interpersonales también. La entrevista también nos sirve para poder crear y mantener la relación interpersonal. Crear y mantener la relación interpersonal también es importante, poder ver a este paciente y que él vaya conociéndome a mí también. Vaya sintiéndose en confianza y poder hablar un poco más. La entrevista también sirve para comprometer al paciente en el tratamiento. Le vamos explicando, así como una notita como la que yo les enseñé, le vamos explicando al paciente cómo debe tomarse los medicamentos, cómo se llama su enfermedad, cuáles son los efectos adversos que el paciente presenta, todo con el fin de que él pues pueda sentirse seguro. Nos sirve también para llegar a un diagnóstico. Y llegando al diagnóstico para darle un tratamiento oportuno. Y también al paciente le sirve para responder a las expectativas. El paciente anda buscando que nosotros le digamos cuál es el diagnóstico y qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son las expectativas del paciente? Bien. ¿Cuál es la finalidad del paciente? Lo vamos a ver, la finalidad de la entrevista, lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del paciente, ¿cuál es la finalidad de él? Pues él anda buscando el alivio de su padecimiento y clarificar su problema. Eso es lo que anda buscando. Si el paciente tiene un cuadro, bueno, el paciente viene por insomnio, pero al entrevistar al paciente nos damos cuenta que tiene una depresión moderada o una depresión grave, ¿qué es lo primero que tendríamos que tratarle al paciente? Así como para que él agarre más confianza conmigo como su médico. El insomnio. El insomnio, correcto. Y ya cuando yo le hago dormir, ¿qué va a pasar con? Uy, qué buenísimo el doctor. Me dio una pastilla como con la mano. Dormí a gusto. Entonces, eso. Si nosotros aliviamos, por ejemplo, el insomnio, aliviamos el dolor de cabeza, aliviamos las crisis de pánico, el paciente va a tener mayor confianza. Se va a sentir más en confianza conmigo y ya probablemente va, bueno, entonces dijo que el insomnio y que el insomnio se debe a una depresión. Ok. Entonces, ya que me trató el insomnio, pues yo creo que puede tratarme la depresión. Entonces ya el paciente va aliviando su padecimiento y clarificando el problema, que por qué se come las uñas, por qué se da el pelo, por qué se le quita el hambre, por qué come de más, por qué se le olvidan las cosas, por qué pasa menos.
¿Y cuál es la finalidad de la entrevista para el doctor? Para el doctor es obtener un diagnóstico que le permita el tratamiento que beneficie al paciente. Eso es lo que andamos buscando todos. Buscamos un tratamiento que le ayude al paciente. Y hay pacientes a quienes se les va a ayudar más fácilmente y a otros que va a costar. Y esa es la finalidad. Bien. ¿Cuáles son los elementos básicos de la entrevista psiquiátrica? La relación interpersonal médico-paciente. Eso es básico para la misma entrevista. De ahí lo que les mencionaba yo, el contacto visual, el ponerle atención, el saber escuchar, el no estar con el expediente, el no estar escribiendo, o si vamos a escribir, solo vamos a escribir cosas puntuales. Yo lo que hago en la primera entrevista es, le escucho al paciente, bueno, solo deme chance de escribir. Yo escribo nombre, edad, número de identidad, número de teléfono, dónde vive, estado civil, a qué se dedica, con quién vive, antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes psiquiátricos y los posibles estresores. Ya después de tener esto, ahora sí, cuénteme, ¿por qué viene? ¿Qué lo trae por acá? Y vamos generando esa adecuada relación médico-paciente que es importante. Bien. Vamos a tratar de proporcionarle un clima de seguridad y de confianza al paciente. Yo le digo al paciente, yo no estoy aquí para juzgarlo, yo no estoy aquí para condenarlo, yo no estoy aquí para regañarlo. Usted me puede decir todo lo que usted quiera. Usted puede llorar, puede gritar, puede patalear, puede quebrar objetos aquí en la clínica, después me los paga. Yo no me voy a asustar, pocas cosas me han asustado en mi profesión, así que usted puede hablarme de lo que sea. Ustedes recuerdan que a veces los papás cuando uno está chiquito le dicen, no sé si a ustedes se lo dijeron, pero ya le voy a decir al doctor que te ponga una inyección. ¿Les decían eso? ¿O ya no utilizaban esa treta con ustedes? Sí. Sí. Ok, entonces eso de repente todavía queda grabado en la mente de las personas. Ahí, entonces vamos donde el doctor, uy, nos va a poner una inyección. Entonces, eso es importante considerarlo. Entonces, darle ese clima de seguridad y de confianza, que no importa lo que él me cuente, no importa lo que él me diga, el paciente se va a sentir cómodo, se va a sentir seguro y no se va a sentir juzgado. Bien. Una actitud respetuosa, auténtica, interesada y de calidad y cálida del médico es lo que necesitamos. Ser empáticos, respetar el tiempo del paciente, estar interesado. Cada paciente es un libro abierto. Yo puedo tener 3 pacientes en un día, los 3 pacientes vienen por depresión o por ansiedad, pero la razón de esa depresión o la razón de esta ansiedad va a ser por 3 cosas diferentes. Así como unos duermen, otros no duermen cuando están estresados, otros comen de más, otros se mueven, otros se comen las uñas, otros se truenan los dedos. Unos pueden ponerse ansiosos por un examen, los otros se pueden poner ansiosos por una clase, una exposición, al otro una exposición, yo prefiero una exposición a que me pongan un examen. Entonces de repente van a haber diferentes aspectos. Y una cosa bien importante es la empatía. ¿Alguien recuerda o sabe qué es empatía? Como la capacidad de poder sentir o percibir los sentimientos o las sensaciones de las otras personas. Correcto, muy bien, gracias. Eso es empatía, ponerse en los zapatos del otro. Cuando yo les digo ¿cómo creen que se sintió el doctor Cruz cuando le dijeron esta frase?
se sintió mal, se sintió inseguro. Sí, eso es como yo le estoy tratando de que ustedes sean empáticos conmigo y de repente puedan, sí, puedan escuchar, puedan estar atentos y decir, pucha, ¿cómo me sentiría yo en esa situación? Ser empáticos es como, sí, ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo me sentiría yo en esa misma posición? Bien. Conducción técnica de la entrevista. En esa primera entrevista, que muchas veces el paciente viene con los mecanismos de defensa, o mejor dicho, viene a la defensiva, viene inseguro, viene desconfiado. Entonces nos toca a nosotros como médicos tranquilizar al paciente durante el contacto visual inicial, observando su conducta, cómo se sienta, cómo actúa, cómo habla, cómo se comporta, la velocidad con la que habla, el tono en el que habla, la actitud como habla, todo eso nos muestra cómo vamos manejando la situación. Sobre qué cosas podemos hablar, sobre qué cosas no vamos a poder hablar con él en ese momento. Bien. Vamos a explorar sus emociones y responder empáticamente. ¿Que quiere llorar? Que llore. ¿Que está enojado? Que se enoje. Que hágalo. Me dio bastante pesar la semana pasada, creo que fue el sábado o el viernes, que atendí a una paciente que me decía, disculpe doctor, perdóneme porque estoy llorando. Le digo, no me tiene que pedir perdón por estar llorando. Llore, si usted siente la necesidad de llorar, llore. Hágalo con toda confianza. No debe sentirse culpable por llorar. Es una emoción normal. Y si a usted le nace, hágalo. ¿Me han hecho llorar algunos pacientes? Sí. Hay historias que a mí me conmueven y que puedo derramar una lágrima. Hay cuestiones que me hacen reír. Cuando ríe el paciente, sí. De repente cuando me cuenta alguna anécdota divertida o alguna cuestión que le pasó camino a mi clínica o camino a la sesión, sí, claro que sí. Entonces, vamos viendo cómo va explorando sus emociones y le damos chance al paciente que las elabore. Bien, esta entrevista nos sirve también para analizar el nivel de comprensión y de conciencia del trastorno del paciente. Analizar el nivel de comprensión y conciencia del trastorno del paciente también nos sirve para eso. Tenemos que mostrarnos como expertos y con autoridad para hablarle al paciente. Eso es importante, hablarles con autoridad al paciente. Y también ubicar al paciente en su rol. Bien. Etapas de la entrevista. Pre-entrevista. Justo cuando de repente el paciente anda preguntando, tengo que ir donde un psiquiatra, ¿qué psiquiatra me recomiendan? O tengo que ir donde el dermatólogo, ¿a qué dermatólogo me recomiendan? O al cardiólogo, o al internista, al cirujano, ¿con quién me recomiendan? La entrevista propiamente tiene 3 apartados.
o momentos, el principio, el desarrollo y el final, y la post-entrevista. Ok, muy bien. Cuando es que la pre-entrevista inicia desde que yo siento o me doy cuenta que necesito una evaluación por un médico y analizo que ocupa un especialista. Ok, entonces de repente digo, ¿a qué especialista voy? ¿A qué internista, con qué internista me recomiendan ir? ¿Con qué endocrinólogo? ¿Con qué dermatólogo? Entonces, la preentrevista termina cuando yo agarro el teléfono, llamo y agendo una cita con la asistente de ese médico. Ahí termina la preentrevista. Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. No sé si tienen comentarios o tienen preguntas sobre el tema. Yo creo que está todo claro, doctor. Ok, muy bien. Les recuerdo que hoy se cierra el plazo para subir la tarea del mapa mental, el mapa conceptual sobre la historia de la psicopatología. Hay algunos que ya los valoré. Les pido que suban la tarea. Hoy es el límite a las 5 de la tarde. Y también en el foro de Solo Vine a Hablar por Teléfono, yo estuve leyendo ayer algunas intervenciones. Solo hay una persona que siguió las instrucciones. Es sí, leer el cuento, pero también investigar, dar el paso más allá. Solo hay una persona que lo hizo de esa manera, que dio su punto de vista, pero también anexó las fuentes que investigó sobre las adicciones, sobre personalidad, sobre estructura, sobre comportamiento. Eso es lo que yo necesito en ese foro. No solamente decir, yo estoy de acuerdo con fulanita que dijo esto y lo otro. No. Necesito que también lean un poquito más sobre algo que les llamó la atención y que investiguen. ¿De acuerdo? Para que tenga validez ese punto de ese foro, yo necesito eso. Solo miré una persona que lo hizo de esa manera, que de repente buscó en el DSM-5, buscó en el 610, buscó en algunas fuentes bibliográficas y anexó la fuente. Eso es lo que yo necesito en ese foro. Así, jóvenes, que yo eso lo voy a ir revisando en el transcurso de la semana y les voy a asignar otra tarea para la siguiente semana, que es leer la historia de Majo, del cuento Historias de Diván. También va a haber un foro sobre eso en esta clase de la entrevista. Muy bien, no sé si hay preguntas, comentarios. Disculpe, doctor, no escuché bien. ¿Era el qué dijo? Leer Historias de Diván, la historia de Majo, creo que son los capítulos 4 y 5. Yo se los voy a buscar y se los mando vía chat. Esa, léanlo para que lo discutamos y va a haber un foro después para eso. Ok, doctor. Gracias. Bien. Quiero ver, voy a detener la presentación porque quiero ver quiénes son los que se conectaron el día de hoy. April, Brian, Carmen, Vanessa, Hernández, ¿qué? Hola. Hay dos Carmen Vanessa Hernández. Pues sí, el segundo apellido para diferenciarlas. Galeas. Bautista. Galeas y Bautista. Ajá. ¿Son familia o no son familia? No. No. Pucha, qué casualidad. Vamos a ver. Carmen Yanira Sorto. Aquí, Pues como doctor. estamos grabando, porfa, que ese día me presente y así queda grabado y constatado que estuvieron acá. Darwin Alexander. Presente, doctor. Egla Marixa. Presente. Egri Stephanie. Presente. Eric Abraham. Presente. Hermes Eliezer. Presente. Carol Cecilia. Presente. Nicole Alejandra. Presente. Ponce Melvin. Presente, doctor.
Raquel, Alejandra. Presente, doctor. Ok, creo que faltó alguien, ¿verdad? Una persona no se conectó porque creo que son 15 ustedes. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces nos conectamos el viernes. Si Dios así lo permite, se me cuidan todos, se me portan bien y seguimos en contacto. Seguimos Gracias, en doctor. contacto y pues cuiden a sus familiares también. Ok, gracias. Gracias, doctor. Denle un Gracias, gusto. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un gusto, muchachos. Nos Cuídense. vemos. Nos vemos.